7:15 minutos de la mañana, amigos. Estamos de vuelta con más de Primera Página. Vamos a analizar temas de relevancia internacional, lo que ha sucedido durante estos últimos días en el Medio Oriente, las tensiones nuevamente que se exacerban entre grupos palestinos e israelíes, sobre todo la respuesta que han tenido ambos bandos ha sido de análisis en los últimos días y también en momentos cuando han coincidido las fiestas del Pesaj judío, también el mes sagrado del Ramadán y por otra parte la Semana Mayor que también conmemoran los cristianos en el mundo. Vamos a conectarnos hasta Jerusalén con nuestro invitado. Se trata de Gabriel Ventas-Gal, es analista político especializado en Medio Oriente. Buenas tardes para usted, Gabriel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto nuevamente. Un placer que nos acompañe. ¿Cómo entender los últimos hechos acontecidos, sobre todo en la ciudad santa de Jerusalén, y también la respuesta de Israel ante los movimientos que han tenido grupos palestinos, tanto de la Franja de Gaza, gobernada por el grupo terrorista Hamas, y también la respuesta de grupos en el Líbano y en Siria? ¿Cómo nos explica? Bueno, es complicado tantos temas juntos, pero vamos a decir que hay varios frentes paralelos. Por un lado está el frente Israel contra Irán. Y en este frente incluimos a grupos que actúan desde Siria y Hezbollah en el Líbano. En este caso, el enfrentamiento tenemos que Israel intenta alejar a Irán de Siria, donde están ubicados para armar, entre otras cosas, a Hezbollah. Y por otro lado, en el marco de una guerra abierta por el tema nuclear entre Israel e Irán. En este caso, lo que vemos es que algunos grupos desde Siria han lanzado cohetes contra las alturas del Golán del lado israelí y ha venido una respuesta de la aviación. Por otro lado, tenemos el frente Israel contra la Franja de Gaza, como bien has dicho, está en manos de Hamas. En ese caso también han lanzado cohetes en las últimas horas y la aviación israelí también ha respondido. Y el tercer frente es el frente Israel contra Palestina y ahí hay un tema esencialmente religioso que, si te parece bien, lo explico. Bien, Gabriel, y en los últimos días, en particular la semana pasada, en el comienzo exactamente casi del Pesaj judío, se registraron algunos incidentes en el Monte del Templo. Allí está la mezquita del Aqsa, que es el tercer lugar santo para los musulmanes en el mundo. Se habló en los medios de la entrada y la irrupción de las fuerzas israelíes. ¿Qué sucedió realmente en la mezquita de Al-Aqsa? Estos hechos dejaron unos 350 detenidos e Israel dice que se trató de provocadores que incitaban a la violencia en este templo. Mira, desde el año 1928, el argumento central de la calle palestina es que los judíos quieren destruir la mezquita del Aqsa. Y por lo tanto, siempre que vivimos el mes sagrado de Ramadán, ocurren hechos parecidos a esto. En este caso, lo que la policía argumenta es que durante varias horas palestinos se encerraron en las mezquitas sagradas para acumular piedras y así lanzar contra la policía y los que estaban rezando abajo del monte del templo, o sea, en el muro de los lamentos. Esa intervención militar fue difundida por todo el Medio Oriente y especialmente la calle palestina como una muestra más que los judíos quieren destruir la mezquita del Aqsa. Esto ha provocado varios enfrentamientos y varios atentados terroristas. No más contar que en las últimas 3 jornadas han sido asesinados 3 israelíes en atentados con armas de fuego, en el marco de esta guerra por la liberación de la mezquita del Aqsa. Todo esto ha provocado también una entrada del ejército israelí en zonas de Cisjordania, donde supuestamente, y repito, supuestamente gobierna la autoridad palestina. ¿Qué pasa con ese liderazgo de la autoridad palestina en paralelo a lo que ocurre en la Franja de Gaza con el grupo terrorista Hamas, que tiene mayor influencia ahora entre los palestinos ante el debilitamiento de la autoridad palestina gobernada por Mahmoud Abbas? ¿Cómo ha sido la respuesta de ambos bandos y también cómo enfrenta esta situación el gobierno israelí liderado por Benjamín Netanyahu? Bien, lo que existe es una falta de gobierno en buena parte de Cisjordania. En el Gaza ya hemos visto un golpe de Estado en el año 2007 y el Hamas que toma el poder por la fuerza. Lo mismo está intentando hacer en Cisjordania. Y en Cisjordania tenemos un liderazgo muy débil y muy anárquico de la autoridad palestina, en donde Mahmoud Abbas gobierna quizás en algunas ciudades, en Ramallah, en Jericó parcialmente y en Belén. Pero fuera de esos lugares no tiene ningún tipo de influencia, a decir verdad. Entonces, hay ciertas ciudades en donde claramente tenemos a Hamas
que intenta tomar el poder nuevamente por la fuerza y que no solamente Hamas, la Yihad Islámica, otro grupo llamado la Guarida de los Leones, son varios grupos que atentan contra el dominio de la autoridad palestina y que de forma independiente hacen atentados. Eso lo que provoca es que el ejército israelí entre a las ciudades desde donde actúan y debilita aún más a la autoridad palestina, porque la autoridad palestina es vista como alguien que no puede controlar ni a Hamas y a sus aliados, ni tampoco al ejército israelí. Todo esto es más debilidad para un gobierno palestino de ya por sí muy endeble. En el caso israelí, ¿qué está sucediendo ahora? Se habla de unos riesgos importantes de seguridad para el Estado de Israel y ahora con los lanzamientos, sobre todo el territorio del Líbano y de Siria, ¿cómo escala la tensión en este sentido? Tú recuerdas que las últimas semanas se han producido serias manifestaciones de la población israelí en contra de las reformas judiciales. Eh, Creo yo que esto ha sido interpretado por los grupos pro-palestinos, especialmente los armados, como una muestra de debilidad interna de la sociedad israelí y como una oportunidad para poder azotar con atentados. Creo yo que es un juego que justifica parte de lo que estamos viendo ahora en las calles. Bien, Gabriel, en el caso del primer ministro Benjamín Netanyahu, ha dicho que va a ir hasta el final, sobre todo con las acciones de grupos palestinos. ¿Cómo se ve amenazado el territorio israelí, sobre todo con las alianzas de estos grupos que Irán, que según las autoridades internacionales y quienes investigan a fondo lo que sucede en Teherán, Irán está cerca ya de tener su primera bomba atómica? ¿Cómo está haciendo frente Israel ante esto? Por un lado, con respecto a Irán, hemos visto la muerte de varios científicos iraníes, que estas muertes han sido adjudicados al Estado de Israel y a su servicio de inteligencia. La posibilidad que Israel ataque físicamente a Irán, si es que no logran limitar esa capacidad nuclear, es algo real. La pregunta del millón es cuánto daño puede hacerle realmente Israel a toda la infraestructura nuclear iraní. Y por otro lado, ¿de qué forma van a responder los iraníes o los aliados de Irán, especialmente Hezbollah, que posee alrededor de 150.000 cohetes apuntando contra Israel? Eso por un lado. Y por otro lado, el gobierno de Israel actual, con el primer ministro a la cabeza, promete mano dura, pero la verdad es que históricamente el gobierno de Israel, de Netanyahu, ha tomado medidas muy responsables. O sea, no se ha lanzado a aventuras militares que podemos llamar como demasiado rimbombantes. Ha sido realmente un gobierno bastante moderado en el aspecto de la posibilidad que tiene para poder hacer algo. Recordemos que Israel tiene una capacidad militar para realmente erradicar, para decirlo duramente, de la faz de la tierra no solamente Irán, sino también a toda la franja de Gaza. Y no lo hace. Lo que hace es tomar medidas bastante cautelosas, por lo menos durante el gobierno de Netanyahu. Por lo tanto, no le creo yo demasiado cuando prometen mano dura contra las reacciones palestinas. Creo que no se va a ejecutar algo así. Ahora, Gabriel, en este momento hay un riesgo real de una escalada fuerte en el conflicto. Respóndanos eso luego de que vengamos de comerciales. Son las 7:24 minutos acá en Venezuela. Estamos conectados hoy con Gabriel Ventasgal, es analista político especializado en Medio Oriente. Está con nosotros desde Jerusalén a propósito de los últimos hechos de violencia desatados en la ciudad sagrada y en parte del territorio israelí atacado en los últimos días, y que también ha respondido con lanzamientos ante estos hechos. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta más de Primera Página. 7:29 minutos de la mañana, estamos de vuelta con más de Primera Página. Conversamos en esta parte con Gabriel Ventasgal, es politólogo y analista especializado en el Medio Oriente. Le dejaba una pregunta antes de irnos a comerciales, es si Israel y los grupos palestinos están en este momento al borde de una guerra real, de otro episodio de violencia, algo parecido a lo que vimos en 2021, cuando todavía también Netanyahu era primer ministro y que fueron varios días de tensiones y de lanzamientos mutuos. ¿Existe esa posibilidad en este momento ante los incidentes que se han presentado y también los muertos, incluso del lado israelí, 2 hermanas y un turista italiano que perdieron la vida en un atentado terrorista en los últimos días?
Es complicado saber cómo va a escalar esto porque depende de muchas circunstancias que no sabemos. Por ejemplo, si se produce un atentado masivo con una cantidad de muertos significativos, la población en Israel va a presionar al gobierno para hacer algo más contundente. Si lo que vemos son atentados, podemos llamarlo por goteo, en donde la población palestina ataca a israelíes como has dado estos últimos ejemplos, es probable que la respuesta sea muy puntual con la entrada de israelíes, del ejército de Israel, a ciudades específicas desde donde salieron los atacantes y esto provoque, por supuesto, otra cantidad de muertos del lado palestino. En el caso interno del gobierno, ¿cómo le está afectando esta situación que se suma a la que ya se vive desde hace varias semanas e incluso meses por la reforma judicial? Un descontento generalizado que se han visto en las calles de Israel, sobre todo las protestas históricas desde su creación. No se había visto algo así, al menos en lo que ha sucedido en torno al costo político de esta reforma impulsada por el gobierno. ¿Cómo usted valora lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu y por qué se ha pausado el trámite en la Knesset de esto? ¿Cómo se replantea Netanyahu esta reforma? Mira, se ha pausado, como bien has dicho. Es probable que continúe con una versión más moderada de la misma propuesta. El gobierno de Israel se siente muy atacado por su propia población y las protestas son protestas reales y también los medios de comunicación y muchos focos de poder han apoyado las protestas. Yo creo que el gobierno de Netanyahu ha elevado una iniciativa muy radical en las reformas, unas reformas que eran de por sí muy necesarias y que eran aceptadas por buena parte de la intelectualidad como que el Poder Judicial se había apropiado de un montón de derechos que la ley no le otorga. De todas formas, creo que el primer ministro Netanyahu se ha posicionado de una manera débil para tratar con este tema porque él mismo está siendo cuestionado legalmente. Está supeditado a un proceso judicial en su contra. Entonces no podía intervenir de la manera que quizás hubiese deseado por un tema de conflicto de intereses. Vamos a ver cuando retomen el tema qué cambios harán para que esta misma reforma sea captada de una forma un poco más moderada. De todas formas, parte de la población que en este momento manifiesta en contra de Netanyahu no lo hace solamente por la reforma judicial, sino porque está en contra de cualquier tipo de gobierno liderado por él. Ahora, ¿esto es un golpe legal en torno a las implicaciones que tiene la reforma judicial y que sobre todo se dice que erosiona los principios democráticos del Estado de Israel? No, yo creo que es una exageración. Creo que incluso las manifestantes están exagerando bastante porque hay un problema realmente serio en el sistema judicial en Israel cuando los jueces anulan leyes del Parlamento bajo un principio abstracto de razonabilidad. Significa lo que ellos consideran que no es razonable. Y además, la justicia en Israel ha decidido que todo tema político es judiciable. O sea que muchos jueces se creen Platón, que son los que pueden definir el futuro de un país simplemente por lo que ellos consideran que está bien o está mal y no basándose en la ley. Y por último, 15 jueces tiene la Suprema Corte de Justicia, de los cuales 12 son universalistas, lo que habitualmente llamamos de izquierda. Una situación así, en donde el gobierno siempre suele ser conservador de derecha religiosa frente a una justicia de izquierda, es una receta para la inestabilidad política y por lo tanto deben hacerse ciertas reformas para que la justicia no tenga tanto tinte político. Bien, se habla de una baja en la popularidad de Netanyahu ante esta situación. Las encuestas muestran algunos índices. ¿Usted cómo lo relaciona con lo que ocurre socialmente en la realidad? Mira, las reformas han sido presentadas como un golpe de Estado de la democracia. Y la verdad que es una exageración. Parte de la población ha comprado este argumento. Por otro lado, es cierto que un gobierno de extrema derecha o de muy de derecha como el que tenemos actualmente tiene menos legitimidad porque a la vez no solamente propone reformas muy serias y quizás desconsideradas de un lado para retocar problemas reales, pero paralelamente impulsa una cantidad de leyes que son captadas por la población como también muy radicales en otros temas, no en temas legales. Te voy a dar un ejemplo puntual. Se prohíbe ahora entrar con comida no kasher para Pesaj, para las Pascuas actuales, en lugares públicos, por ejemplo, hospitales. Esta medida es tomada como una especie de imposición religiosa que los laicos rechazan. Entonces tienes, por un lado, medidas que son
para retocar un sistema judicial que no está funcionando bien y por otro lado otro tipo de medidas que no son muy populares entre los laicos o el centro del mapa político en Israel. Estos dos problemas conviven en el gobierno actual. Bueno, mucha información está generando Israel, sobre todo con esto que hablamos al final, que tiene que ver con la reforma judicial y las masivas protestas, así como los hechos de violencia desatados en territorio israelí y también del lado palestino con lanzamientos mutuos que han tenido en los últimos días. Ya en este último minuto que nos queda, estimado Gabriel, ¿qué escenarios tenemos para los próximos días? ¿Qué se puede esperar? Depende mucho de hechos muy puntuales. O sea, lamentablemente en Israel, una noticia hace 3 días es una noticia muy antigua. Y la posibilidad que tienes tú de prever lo que puede ocurrir depende simplemente de la acción de una sola persona que decida realizar un acto que tenga tanto impacto a nivel nacional e internacional que todo lo que podemos decir nosotros simplemente depende de la gracia de Dios y nunca mejor dicho en Pascuas y en el Medio Oriente. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Un placer, gracias. Al menos hemos entendido el contexto de todo lo que está sucediendo en los últimos días y bueno, para poder ver también lo que pueda suceder o pasar próximamente. Con nosotros estuvo Gabriel Ventasgal, analista político especializado en Medio Oriente desde Jerusalén. Hacemos a esta hora una nueva pausa, son exactamente las 7:36 minutos, a la vuelta más de Primera Página.